Salmo 25, versículos 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bien, en esta noche vamos a ver que Dios enseña a sus hijos a confiar en Él. Como van a notar en este salmo, este es un salmo de un llamado a confiar en Dios, a confiar en Dios. El versículo 2 dice, Dios mío, en ti confío, y después en el 20 dice, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Este salmo entonces es un salmo donde este hombre, David, que está escribiendo este salmo, quiere confiar en Dios en medio de las situaciones que él está viviendo. Y lo primero que él nos va a enseñar para que nosotros aprendamos a confiar en Dios es que es Dios mismo el que nos va a enseñar a confiar en Él. De eso se tratan estos primeros 5 versículos. El Señor nos quiere enseñar a cómo debemos confiar en Él. En el resto del Salmo, David va a hablar acerca del perdón como otra verdad necesaria para aprender a confiar en Dios, aprender a descansar en Él, y después vienen otros temas más. Algo interesante de este Salmo, posiblemente es el primero que encontramos de este tipo aquí en esta serie que estamos viendo en el libro de los Salmos, que este es un salmo que se le llama acróstico, un salmo acróstico. ¿Qué es un salmo acróstico? ¿Me acompañaría al Salmo 119? Miremos el Salmo 119 un poquito más adelante. Y aquí vamos a ver lo que es un acróstico, un salmo acróstico. Quizás en sus Biblias, espero que así lo tengan, en el Salmo 119, notan que el Salmo está dividido como en estrofas, y cada estrofa título, pero cada título es una letra del alfabeto hebreo en orden, algo así como A, B, C, D, E, etc. Pero aquí está con el alfabeto hebreo. Si se fijan, los versículos 1 al 8 dice Aleph al principio, porque esos versículos del 1 al 8, el primer verso parte con la letra Aleph, que sería algo así como la A de nuestro alfabeto. Y luego continúa, ¿se fijan? Aleph, Bet, Gimel, Dale, He, Vav, etc. Ese es un salmo acróstico. Solo que aquí, en este Salmo 25, no aparecen las letras. Pero si uno lo mirara en el idioma original hebreo, lo hicieron así. ¿Cuál es la razón de por qué los salmistas a veces hacen esto? Bueno, si ustedes recuerdan cuando Dios dio el gran mandamiento al pueblo de Dios, ahí en Deuteronomio 6, Dios le pidió al pueblo de Israel que tenían que repetir la palabra de Dios ¿cuándo y dónde? Al levantarte, al acostarse, al andar por el camino. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estuviera en este mundo tenían que recordar y repetir la palabra de Dios constantemente. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue tomar muy en serio esto y empezaron a utilizar mnemotécnicas. La mnemotecnia son técnicas para memorizar. Entonces, para que ellos pudieran memorizar más fácilmente, utilizaban este tipo de recursos literarios. Cada estrofa o cada versículo, en este caso, porque el Salmo 22 solamente tiene 22 versículos, y el Salmo 119 tiene 176 versículos. Entonces ahí lo separó por estrofas. Así que David, al componer este salmo, él quiere que sea memorizado. Él quiere que este sea de uno de esos salmos en los cuales nosotros estemos constantemente pensando. ¿Por qué razón? Porque este es un salmo que habla de la confianza. La desconfianza es lo que naturalmente nosotros tenemos luego de la caída de nuestros primeros padres. Casi por naturaleza, los seres humanos nos hemos vuelto desconfiados. Miramos a los demás con sospecha a veces, hasta con molestia. Y saben que si las personas tuviéramos la capacidad o el poder, digámoslo así, de hacer desaparecer nuestros problemas por un poder especial, casi como por magia, ¿usaríamos ese poder o confiaríamos en Dios?
Lo más probable es que nosotros usaríamos nuestros poderes, ¿no? Porque realmente buscar a Dios, confiar en Dios, no es lo primero que nosotros deseamos hacer. Nosotros tratamos de hacer nuestra propia voluntad, tratamos de tomar nuestras decisiones, tratamos de buscar nuestra propia voluntad y cuando ya estamos en problemas, ahí recién le preguntamos a Dios. Y mucho peor en el caso de los incrédulos. Ellos no tienen ninguna confianza para poner en Dios. Pero David sabe que lo que más necesita el creyente es poner toda su confianza en Dios en la situación que él esté pasando. Más adelante David confiesa sus pecados, confiesa su temor. Recordemos que David, el rey de Israel, enfrenta muchas presiones. Israel es un país constantemente bajo ataque. Enemigos quieren destruir al pueblo de Dios. Y así muchas otras cosas. Problemas internos, problemas externos. Por lo tanto, David, como rey, debe buscar mucho al Señor. Debe confiar mucho en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, mostramos el lugar que realmente tiene Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros no confiamos en Dios, sino que buscamos hacer nuestra propia voluntad, estamos demostrando el lugar verdadero que tiene Dios en nuestra vida. Y eso es muy triste. En el mundo, Dios es un simple objeto religioso nada más que incluso no les sirve, incluso les molesta. Pero nosotros los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, buscamos una comunión con Él, una comunión con Dios. Lo reconocemos siempre en nuestra vida, las cosas anden bien o anden mal. Porque vamos a reconocer que nosotros somos criaturas limitadas, que no somos todopoderosos. Vamos a reconocer que necesitamos de Él y que nada podemos hacer por nosotros mismos. Otro nivel de desconfianza que a veces nosotros podemos vivir en nuestra vida es lo descontento que a veces podemos estar con nuestras vidas. A veces nosotros decimos, ojalá, Señor, tú me hubieras dado otra vida, haber nacido en otro lugar, otra familia, otro lugar, otro país. Cuando en realidad nosotros debiéramos estar atentos de que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas exactamente en el lugar donde Él nos ha puesto, exactamente en el lugar donde estamos ahora. Así que, ¿cómo logramos entonces confiar en Dios? Estos versículos 1 al 5 nos van a mostrar que en primer lugar, Dios es el que nos va a enseñar a confiar en Él. Es un proceso de enseñanza en el cual Dios mismo nos quiere enseñar cómo confiar en Él. Parte el versículo 1 diciendo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Para David, Jehová Dios es el centro de su vida, es su balance, es de donde proviene todo y es al cual Él da toda su adoración y su alabanza. A Él solamente levantaré mi alma, dice. Es decir, la forma de llegar a Dios no es con obras, la forma de llegar a Dios no es con medios naturales, no es con medios físicos. Dice que lo que hay que hacer es levantar el corazón a Él. Es una relación espiritual y la palabra de Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Nosotros en el día de hoy, la única manera que tenemos para llegar al Padre y tener comunión con Él es por medio de Cristo. Es el primer hecho que necesitamos tener para poder aprender a confiar en Dios, que a Él debemos todo. Él es el centro de todo y a Él debemos dar toda nuestra adoración. Versículo 2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Dios mío, dice al principio del versículo 2, porque entre Dios y la criatura se debe producir una relación personal. Una relación personal donde hay una posición y una posesión. La posición es la de hijo. Nosotros somos hijos. Tenemos una posición dada por Dios. De hecho, Juan 1:12 dice que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una posición dada por Dios. Somos hijos. Pero también hay una posesión. Hay algo que es nuestro y hay algo que de Dios es de Él. Por eso que David dice, Dios mío. Dios pasa a ser nuestro y nosotros pasamos a ser de Dios. Hay una posición
y hay una posesión. Y en esa relación personal, a diferencia del paganismo que había en ese tiempo, en las naciones paganas que rodeaban a Israel, los paganos, ¿cómo se relacionaban con sus dioses? No tenían una relación personal. Era simplemente una relación de temor hacia un objeto, porque ellos adoraban dioses de madera, de talla, de yeso o de metales. No había una relación personal. Era solamente una relación supersticiosa. Pero en cambio, con el Dios verdadero y vivo, tenemos una relación personal donde hay una posición y una posesión. Y en Él, dice aquí el versículo, en ti confío. En ti confío. Por eso que el versículo 20 de este mismo salmo dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Ya en ese tiempo también los religiosos de Israel estaban cayendo en desarrollar un temor religioso, una especie de temor artificial. Y hermanos amados, nosotros debemos confiar en Dios porque nuestra tendencia es tratar de tener una vida segura. Nosotros tratamos de cuidarnos y tener una vida lo más segura, lo más rodeada de comodidades posibles, para no tener que confiar en nadie más. Y eso, hermanos amados, es un gran error. Debemos estar reconociendo siempre que somos criaturas débiles, que somos pequeños, y que en el fondo estamos obligados a confiar en aquel que es más grande que nosotros, que es Dios, y al cual le pertenecemos. Así que, hasta por lógica, es mucho mejor poner nuestra confianza en Él y no en nuestros talentos, no en nuestras capacidades y en nuestra propia sabiduría para vivir. No tenemos otra opción. Porque, hermanos amados, tenemos un Dios de amor todopoderoso que nos invita a confiar en Él. Por lo tanto, no hay ninguna competencia. Si nosotros confiamos en nuestros propios juicios, terminaremos muy mal. Dice ahí el versículo, no sea yo avergonzado. Cuando habla aquí de avergonzado, lo que se refiere es que no va a ser algo definitivo. Porque a través de nuestra vida cristiana, puede ocurrir que muchas veces vamos a padecer derrotas. Probablemente algunas veces vamos a ser avergonzados, pero en el plan final de Dios, debemos confiar en que Él va a darnos siempre la victoria. Por ejemplo, José, ¿recuerdan que José sufrió por muchos años? Podríamos decir que él fue avergonzado. Él sufrió mucha derrota por muchos años en su vida. Fue esclavo durante un tiempo, después estuvo preso por un crimen que no cometió, pero al final, porque él se puso bajo la poderosa mano de Dios y permitió que Dios lo humillara, como dice el apóstol Pedro, el Señor después lo exaltó. Y nos cuenta la palabra de Dios que por la fe de José y por su integridad, al final José fue usado por Dios para salvar a toda la nación de Israel de la muerte. Podríamos pensar también quizás en el apóstol Pablo. Pablo tuvo un ministerio de muchos años, pero de gran sufrimiento. Pablo estuvo preso, fue azotado, probablemente muchas veces sufrió vergüenza, sufrió el oprobio por el nombre de Cristo. Incluso si usted estudia la carta a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, se va a dar cuenta que había un grupo en la iglesia de los Corintios que no lo querían, que lo atacaban y que lo criticaban mucho. El apóstol Pablo sufrió mucho durante todo su ministerio. Pero cuando Pablo fue llamado en Roma para ser decapitado por su predicación, por seguir sirviendo a Cristo, podemos estar seguros de que después de su muerte, quien lo recibió en los cielos fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice, no sea yo avergonzado, no significa que no vamos a tener derrotas y vergüenzas. Durante nuestra vida cristiana vamos a sufrir. Recordemos que Filipenses 1:29 dice que Dios no solamente nos ha llamado para que creamos en Él, sino que también para que padezcamos por Él. Lo que va a ocurrir es que la victoria final va a ser de Dios. El plan final de Dios se va a cumplir. No seremos derrotados para siempre. Si somos avergonzados, no va a ser para siempre. A continuación, David dice, no se alegren de mí mis enemigos. Otra vez, David no se refiere a una derrota final porque eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Los enemigos de Dios, del Evangelio,
pueden burlarse de nosotros, pero no van a obtener una victoria final. Si recordamos la historia de los demás apóstoles, a excepción de Juan, todos fueron muertos de maneras muy violentas por la causa de Cristo, pero fueron recibidos en el cielo con honores. Y los que hayan maltratado tanto al Señor Jesús como a los apóstoles y no se hayan arrepentido y hayan pasado de este mundo, estarán en el infierno. Así que la pregunta es, ¿quién ganó realmente? ¿Los que aparentemente fueron vituperados en este mundo y que los que fueron los victimarios fueron los que ganaron? No. Cristo fue el que ganó y todos los que estuvieron con Él son los que reciben la victoria final. Así que posibles burlas son momentáneas. Posibles vergüenzas son solamente momentáneas. La victoria final la vamos a tener siempre en Cristo. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dice aquí el versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Lo primero que aquí Dios asegura es que ninguno que haya puesto su fe en el Salvador Dios Todopoderoso será finalmente avergonzado. Es decir, en el día final, cuando pasemos de este mundo, ninguna persona que haya creído, ahora nosotros en la iglesia, que haya creído en Cristo como su Señor y Salvador personal y pase de este mundo, va a decir, parece que construí mi casa sobre la arena. Todo aquel que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo y pase de este mundo, aunque haya sufrido mucho en su vida cristiana, cuando pase de este mundo se encontrará con Cristo cara a cara. Y verá que por haber puesto su fe en Cristo, construyó su casa no sobre la arena, sino sobre la roca. Así que todos los que esperan en Dios no van a ser avergonzados, dice realmente el hebreo. Por alguna razón la mayoría de las Biblias traduce aquí confundido, pero dice también avergonzado. Ninguna persona que ponga su fe en Cristo se va a arrepentir de aquello. Va a darse cuenta que aunque en esta vida suframos un poco, como dice Romanos capítulo 8, es ínfimo en comparación con la gloria venidera. ¿Quiénes serán avergonzados? El versículo 3 dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí tenemos a aquellos que no confiaron en Dios en esta vida. Aquellos que no les queda otra que enfrentar el ser avergonzados. Son aquellos que vivieron toda esta vida rechazando a Dios y que en el fondo construyeron su casa sobre la arena, edificaron sus vidas sobre la arena, y cuando llegue el día del juicio serán hallados culpables y no va a haber otra oportunidad para ellos. Muchos incrédulos que nosotros vemos en el mundo, que parecen vivir bien, pero que están en rebeldía contra Dios, vemos que tienen un buen pasar en el mundo y nosotros decimos, qué injusto. Pero el final de ellos no será nada bueno. ¿Me acompaña por favor al Salmo 73? Un poquito más adelante. Quiero mostrarle ahí un pasaje. Salmo 73, versículo 1, por favor. Este es un salmo de Asaf, un músico del templo, y él estaba pasando por esta incertidumbre. Él decía, ¿por qué nosotros los hijos de Dios que vivimos esforzándonos por ser fieles a Dios, vivimos muchas veces probados en miserias, pero la gente del mundo que vive en soberbia parecen vivir bien? Dice el Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Saltémonos ahora al 17. Usted puede seguir leyendo todo el pasaje y eso es como Asaf se da cuenta que vive en ellos, pero él medita en su corazón y mire lo que dice el verso 17. Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Hasta ahí la lectura. Por eso nosotros debemos poner en primer lugar nuestra confianza en Dios, porque los que han puesto su confianza en Dios tienen la seguridad de que están en Dios, están en Cristo. Y si ahora pasáramos de este mundo, pasaríamos a la gloria eterna celestial. Nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Pablo en Colosenses. Esa es la primera gran verdad. Estamos en las manos de Él. Y todo sufrimiento temporal que estemos viviendo ahora, como ser avergonzados, ver las burlas de enemigos del mundo, son solamente temporales. Ellos están puestos para ser juzgados si es que no se arrepienten. Versículo 4 del Salmo 25, por favor. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí David entonces explica cómo es que nosotros podemos aprender a confiar en Él. Él le dice a Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. La primera forma de aprender a confiar en Dios es que Él, Dios mismo, nos enseñe a andar por sus caminos. Es muy hermoso porque David le pide a Dios que le muestre dónde caminar. David no está diciendo, quiero hacer mi propia voluntad, sino que quiero hacer la voluntad de Dios. Podríamos hacernos esta pregunta. ¿Amamos nuestros planes y nuestros caminos más que los de Dios? ¿O anhelamos que Dios nos muestre su voluntad? ¿Sabe qué, hermano? La voluntad de Dios es mucho mejor. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Muéstrame tus sendas. Y a continuación dice, enséñame tus sendas. ¿Cómo es que el Señor nos va a mostrar sus sendas? Enseñándonos. Ese es el método que ocupa Dios, la enseñanza. Dice el Salmo 86, versos 11 y 12, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Lo primero entonces que dice David acá es que Dios nos va a enseñar cómo hacerlo. Y va a profundizarlo ahora para terminar aquí en el versículo 5 del Salmo 25. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Lo primero que él dice, encamíname en tu verdad y enséñame. David le dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes en tu verdad. Y en la medida que yo te conozca más, en la medida que yo conozca tu verdad, yo voy a aprender a confiar en ti cada día, esperando en ti cada día. Esta es la forma en que nosotros aprendemos a confiar en Él. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos esta hermosa declaración de Jesús en Juan 17:17. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la forma en cómo Dios nos muestra y nos enseña sus caminos. Vamos nuevamente al Salmo 119, por favor. Salmo 119, veamos el versículo 1. Veamos algunos versículos aquí del Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Saltémonos ahora al 9, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora saltemos al 25. Miremos el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 33. Avancemos al 33. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin.
Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Saltemos ahora al 97, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 105, dos más. 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el último, el 130. Este es uno de mis favoritos pasajes del Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hasta ahí los versículos. Notan entonces que no hay camino de Dios en la vida de los hijos de Dios si las Escrituras no están presentes. Esa es la forma en que Dios nos va a enseñar a que confiemos en Él. Cuando nosotros nos volvemos desconfiados y empezamos a desesperarnos y que Dios no actúa, porque estamos dejando la palabra de Dios de lado. En el día de hoy nosotros podemos conocer y comprender la palabra de Dios escrita por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, Él nos guía a poder entender las Escrituras. El Señor Jesús dijo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y también ahí Jesús en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Volviendo al Salmo 25 y final, la última parte del versículo 5 dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. Por eso que aquí David dijo antes, en ti confío, porque Dios es su salvación. Como dice el Salmo 119, pero el versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero en tu palabra. La confianza que debe poner el ser humano en Dios es primero por su salvación. Y esa salvación se encuentra en Cristo. Luego el creyente sigue confiando en Cristo su Salvador, pues ha pasado a ser una nueva criatura. En ti he esperado todo el día. Así termina el versículo 5. Esperar en Dios es que luego de haber actuado en confianza y fe, dejamos el resultado al Señor. El Señor quiere que confiemos en Él, que actuemos por fe, descansando en Él. Y luego de que hemos confiado en Él, debemos esperar en Él. Y no importa si la respuesta no es favorable. Muchas veces, por confiar en Él, por actuar honrando a Dios, por decir la verdad, podemos sufrir, podemos ser perseguidos, podemos recibir burlas. Pero no importa. Confiemos en Él y esperemos en Él. ¿Cómo el Señor nos va a enseñar entonces a confiar en Él? Por medio de abrazar la palabra de Dios. Esa es la única forma de aprender a confiar en Él. Si no estamos alimentándonos todo el día abundantemente de la palabra de Dios, vamos a volvernos desconfiados, incluso con el Señor. Pero si aprendemos a ir a su palabra cada día, a conocerle más, vamos a confiar en Él cada día más y vamos a aprender a esperar en Él. Vamos a orar.